¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Les saluda su hermana y amiga Susana Olcay. Y bueno, agradeciendo a Dios por este tiempo que vamos a compartir, agradeciendo a vuestro pastor, Pastor Mario Talledo, quien gentilmente me invita a compartir con ustedes la palabra de Dios, a lo que Dios está hablando, compartir lo que siento en mi corazón decirles. Y bueno, vamos a empezar orando, ¿verdad? Gracias Dios, gracias Padre amado, porque en tu bondad nosotros nos unimos en esta noche. En ti, por la sangre de Cristo, somos uno, y gracias al Espíritu Santo que nos lleva a avanzar cada día, a encontrarnos contigo siempre, sabiendo que nos esperas con los brazos abiertos. Gracias, infinitas gracias por esta unidad en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad, el título de esta prédica, de este compartir, se llama Cadenas Rotas. ¿Por qué cadenas rotas? Todos ustedes conocen qué es una cadena, ¿no? De distinta índole. Cadenas esas que llevan los presos. O sea, ustedes han visto películas en Estados Unidos que a veces salen con ese uniforme naranja y llevan cadenas en las manos y aún cadenas en los pies, ¿no? Esas son las cadenas físicas. O tienen una cadenita colgada al cuello, ¿no? Cadenas físicas. Y de eso podríamos hablar, pero no es el sentir. Pero sí recuerdan ustedes también en la palabra de Dios, se acuerdan de Pablo y Silas, y que hubo un gran terremoto y que la cárcel fue sacudida por ello, y entonces se abrieron, dice, las puertas y las cadenas se soltaron. Ahí ya entra a tallar algo sobrenatural. Ahí entra a tallar de que un terremoto no abre cadenas, hermanos, al contrario, las ajusta, o las puertas se ajustan cuando hay un terremoto. Muchas cosas se caen, pero de que se abran las cadenas fue algo sobrenatural, ¿no? Pero hay un versículo muy interesante en Jeremías 44, donde le dijeron a Jeremías, él también estuvo preso, justamente por predicar, por profetizar al pueblo de Dios, cuando lo iban a soltar le dice, ahora voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Esas palabras que en lo físico se da para quitar la cadena física, en el mundo espiritual se da para quitar esas cadenas que de una u otra forma hemos arrastrado o estamos aún arrastrando. Esas cadenas que oprimen el alma. Y de esas cadenas es la que quiero hablar en esta noche. Son cadenas muy difíciles de romper. Y bueno, vamos a desarrollar este tema para que podamos entender todos nosotros qué es lo que Dios quiere decirnos al respecto. Hay unas cadenas también que se puede decir entre físicas y almáticas, que son las que nos atan a vicios, por decir, a alcoholismo, drogas, ¿no? Fármacos. Hay cadenas de desórdenes alimenticios, ¿no? Los que sufren de bulimia, de anorexia. O ejemplo, la ludopatía, ¿no? Están prendidos del casino y que a veces llegan a niveles ya extra fuertes, demoníacas, como una vez escuché que un señor había entrado en la noche al casino y que había comenzado a apostar y ganaba y perdía y perdía más y pasó toda la madrugada jugando. Era de día ya a la mañana y seguía jugando. Durante el día se la pasó jugando, no durmió, llegó la noche y seguía.
y como perdía sacaba más y sacaba más. Eso ya era una cadena demoníaca que él tenía porque iba más allá de sus fuerzas. Pero en fin, vamos a hablar de estas cadenas almáticas, vamos a hablar de estas cadenas emocionales, ¿no? Cuando estas cadenas agarran la mente, agarran las emociones y la voluntad, ¿no? Estas cadenas ya no están solamente alrededor de nuestra alma, sino se han pegado, se han adherido, a veces negativamente, creando dolor y haciendo que las personas se sientan oprimidas, ¿no? Estas cadenas de una u otra forma también traen una ceguera espiritual, quitan completamente la visión, el entendimiento, y muchas veces lo primero que quitaron fueron las esperanzas, ¿no? Me acuerdo de un versículo que dice, de tanto en Isaías 61 como en Lucas 4:18, que dice así: me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los oprimidos sean puestos en libertad. Ese versículo que está condensado, ahí solamente 2 partes he puesto, donde Jesús mismo dice que Él ha venido a liberar a los cautivos. Y esos cautivos son los que tienen cadenas, hermanos. Los que tienen cadenas. Y dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién no ha sentido opresión alguna vez? Porque vivimos en un mundo donde la atmósfera espiritual oprime, hermanos. Ahora mismo lo que estamos pasando, ¿no? Una atmósfera de enfermedad, atmósfera de muerte, atmósfera de conflicto electoral, unos divididos contra otros, en familias se dividen, se insultan. Es toda una atmósfera de una economía quebrada, en fin, y eso oprime, te oprime el alma, la mente está centrada en ellos. Pero dice el Señor que donde está su espíritu, allí hay libertad. Entonces nosotros tenemos que conocer, entender y sumergirnos en el Espíritu de Dios para encontrar la libertad que anhelamos, que nuestra alma necesita. A eso voy en esta noche, a que podamos entre todos unirnos y encontrar esa verdad. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando yo recién entro en el Evangelio, cuando leí este versículo decía a los que no son creyentes, a esos hay que enseñarles a que conozcan la libertad. Pero estaba equivocada, hermanos. Esta libertad es para nosotros los creyentes, porque creemos en que somos libres, en que somos salvados por Jesucristo, pero sin embargo muchos hemos vivido durante años con cadenas. Yo no sé si tú, hermano, yo no sé si tú, hermana, estás con cadenas todavía. Cadenas que arrastras del pasado, cadenas que te hacen retornar con pensamientos y que no te dejan tranquilo. Yo no sé, pero si es tu caso, hoy vamos a romper esas cadenas. Hoy vas a empezar tú mismo a romper esas cadenas. Porque es la palabra de Dios, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nadie que está en libertad puede estar oprimido por cadenas. Y hay muchas cadenas, o llamémosla también ataduras. Hay muchas ataduras, pero quiero enfocarme en esta oportunidad en 3, que son bastante fuertes. Una de ellas es la atadura de la ira. Hermanos, qué negativa, qué pecaminosa es la ira. Ojo que estoy hablando de ira, no estoy hablando de, como dice la palabra, podemos airarnos, podemos molestarnos, podemos enojarnos, pero eso no puede llegar al límite de la ira.
porque la ira es pecado. Hermanos, yo le cuento un testimonio pequeño. Una vez en mi vida cristiana sentí ira. O sea, la ira te domina, la ira te saca de tus casillas, la ira te hace explotar por fuera y lo peor que te hace explotar por dentro. Salen de raíces de amargura, sale todo, es como vomitar. Y cuando llegas a ese nivel de ira, cuando yo llegué a ese nivel de ira, mi espíritu se contaminó, mi alma se contaminó. Tuve que pedir perdón a Dios. Y yo sé que Dios me perdonó. Tuve que pedir perdón a mi esposo porque fue contra él que desaté mi ira. Y lo hice frente a un testigo, con lágrimas en mis ojos. Y después tuve que perdonarme a mí misma porque le fallé al Señor, porque me dejé llevar por esa tentación de explotar. Hermanos, ¿y saben qué? El perdón de Dios fue instantáneo. El perdón de mi esposo de repente lo dijo con sus labios, pero quedó herido de repente y de repente demoró 1 día, 2 días, en su buen corazón me perdonó. Pero el perdón a mí misma demoró, hermanos. Demoró porque todavía no había encontrado ese perdón de haberle fallado. Demoró. Y les puedo decir que demoró cerca de varios meses. Que a pesar de que ya estaba bien y todo eso, seguía. Y el enemigo astutamente quería hacerme crear un espíritu de culpabilidad, ¿no? Pero en realidad más que culpabilidad era que yo tenía que ser restaurada, ¿no? Pero fue Dios tan grande y me mostró su amor y yo les digo algo, hermanos. No hay nada que cada uno de nosotros podamos hacer para evitar que Dios nos perdone si realmente nos arrepentimos. Cuando tú te encuentres en ese caso de que hayas cometido algo que sabes que ofendió el corazón de Dios, ven y arrepiéntete, póstrate y clama por perdón y sentirás que el Padre te perdona si es que verdaderamente lo hiciste de corazón, con un alma sometida a Él, un arrepentimiento sincero. Él es capaz de perdonarte eso y mucho, siempre y cuando ya no quieras hacerlo, no quieras caer nuevamente en eso. Bueno, el otro punto de estas ataduras almáticas, fueron 3, como les digo, voy a tocar 3, es el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? Todos, de una u otra forma. En marzo del año pasado, cuando decretaron la cuarentena, y ver que uno u otro se enfermaba, uno u otro se moría, cercanos a nosotros. ¿Quién no ha sentido miedo? Y el temor es natural de los seres humanos. Pero igualmente que el enojarse, llegar a límites, es la ira. Aquí ya el terror, el pánico, es lo que ya no es algo que pueda estar dentro de los parámetros que Dios quiere que esté, ¿no? Ahora mismo la segunda ola nuevamente nos arrastró y vimos más muertes más seguidas y nos preocupaba. Y hay algunas personas, he visto algunas personas que en realidad viven con ese temor, ese terror, porque no han asentado su fe en el Señor.
porque es difícil, pero no imposible, hermanos. Con Dios todo es posible. El Señor nos ha dotado de tanto para poder acercarnos a Él y establecernos cada vez más en la roca, ponernos fuertes en Él, no en nosotros, no en el dinero, no en el gobierno. Ponernos fuertes en Él, mantenernos fuertes a pesar de la tormenta. Yo les animo, hermanos, que si están en este caso de terror, de miedo excesivo, comiencen a confiar más, comiencen a inundarse de lo que Dios quiere mostrarles. Él está dentro de nosotros. Y si está con nosotros, pues, ¿qué podemos esperar? Así nos tocara partir, hermanos, de este mundo. Lo haríamos con Él. Iríamos a su presencia. Eso es más que deleite. Pero vivamos sobre ese nivel de la circunstancia. Aquí en la tierra estamos viviendo circunstancias y circunstancias. Es una temporada de mucho dolor, de mucha confusión, de mucho conflicto. Nosotros debemos vivir con el Señor sobre esa circunstancia. La circunstancia no debe movernos a nosotros. ¿Ok? Y el tercer punto que quería tocar es la tristeza. Un corazón triste, un alma triste. Ustedes la van a encontrar por muchos lugares. Almas tristes porque ahora la situación económica de repente no es la adecuada, pasan muchos problemas. Almas tristes porque recuerdan al abuelo, a la abuela, al padre, al hijo, al hermano que se llevó este virus. Almas tristes porque perdieron al amor de su vida. Almas tristes porque fueron abandonados por los hijos. Almas tristes por la soledad en la cual viven. Almas tristes por todas partes y por cualquier razón. Nuevamente les digo, la tristeza es una emoción normal del ser humano, pero cuando llega a límites excesivos, ya no es normal. Recuerdo el caso de una pastora, sí, pastora era, que murió su mamá. Y cuando muere la mamá, en mi caso fue lo más terrible que me ha pasado en toda mi vida. Fue algo inesperado. Y a esta hermana se le murió su mamá. Y pasaron días y estaba el dolor normal. Y pasaron las semanas y estaba el dolor normal. Y estaban los meses, pasaron los meses y los meses y los meses. Y el dolor se acentuaba. Pasó el año. Y seguía viviendo en dolor, aferrada a la tristeza. Eso ya no era normal, hermanos. Y yo puedo decir más que nadie que cuando mi madre fallece un viernes, todo el día lloré, el único día que he llorado, todo el día. Todo el día. Me dieron pastillas, me acuerdo. Las pastillas no me hacían nada. Creo que me doparon ya en la noche para poder dormir. Yo era una cristiana, se puede decir,
algo madura, algo madura. Y al día siguiente el Espíritu Santo, el Consolador, vino de una manera que el día sábado yo estaba fuerte. La tristeza estaba ahí, el dolor estaba ahí, pero la fortaleza que me dio el Espíritu de Dios fue tan grande, tan sobrenatural, que parecía que era otra persona, la del viernes a la del día sábado. Y en el caso de esta pastora que estoy mencionando, fue un año, más de un año, atada, encadenada a un dolor, y fue algo que ella tuvo que pedir esa liberación. Porque la tristeza te hunde, te va jalando a profundidades, donde más adelante pueden venir las depresiones, las ansiedades y todo eso. Y en la tristeza la mente juega un papel importante, esta memoria, ¿no? A veces personas que tan solo con escuchar una canción del recuerdo, o se comienzan a meter en canciones del recuerdo cuando uno tenía pues 20, 30 años, y que fulano, fulana me fue infiel y me causó dolor con tanta canción, a veces que lo único que hacen es que uno vaya, como se dice, mozo, sírveme la copa que rota, no me acuerdo qué cosas era. Que quiero vaciar mi alma en el dolor de este trago. Entonces, canciones que llevan al alma, a la mente, a estar y mantenerse sujetos, ¿no? Estos tres enfoques que he querido dar solamente son 3 muestras de ataduras, de cadenas. Es la que quería decirles en esta noche, ¿no? Y que cada uno de ustedes identifique cuáles son sus cadenas. Porque ahora vamos a entrar a las cadenas espirituales. Esta es otra forma. Creo que estas cadenas espirituales son más fuertes, porque aquí interviene el enemigo de una manera puntual. Estas cadenas espirituales impiden el movimiento y el avance de la persona, el avance del cristiano, el avanzar a lugares celestiales. Estas cadenas espirituales aíslan, destruyen la libertad de la persona. En este sentido, así como decíamos, ataduras, estas cadenas se convierten en yugos. Es como tener yugos ya. Es un ámbito de destrucción. Y aquí se destruye a la persona físicamente y moralmente. Hay un versículo que voy a leerles en Lucas 13, 16. Dice así, habla de la mujer encorvada. Y dice, esta preciada mujer, una hija de Abraham, eso dijo Jesús, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Entonces acá bien claro dice la palabra, estuvo esclavizada por Satanás. Esas cadenas que pone Satanás son las más difíciles de romper, hermanos. Las más difíciles de romper. Porque una persona encadenada simplemente gira en círculos, no sale, no avanza, ni siquiera retrocede, simplemente da vueltas y vueltas. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Que él daba, ya cuando lo pusieron, ya lo tomaron preso, le sacaron los ojos, él daba vueltas sobre el mismo sitio, sin poder avanzar, derrochando su energía, su fuerza. Entonces, cuando una persona no identifica que hay cadenas espirituales, cada vez más se van echando raíces y va haciéndose una atadura y otra atadura y otra atadura, formando una fuerte cadena hasta que la persona ya queda cautiva.
En una persona que está bajo estas cadenas, se establecen fortalezas en ellas. Se establecen, es como que hubiera llegado maldiciones. Ya la persona ya no ve, ya no oye, no recibe consejo, ya no ve lo que es evidente. Y vuelvo al caso de Sansón, ¿no? Sansón perdió su visión antes de que le quitaran los ojos. O sea, antes ya él comenzó a jugar cuando le hablaba y le decía a Dalila tal o cual cosa. Ahí comenzó a perder la visión. Porque una cosa es perder la visión y otra perder los ojos, como en el caso de Sansón. Y hay yugos muy fuertes que quiero solamente enumerar porque si no estaríamos horas de horas tratando este tema. Pero voy a enumerar qué cosas son ciertos yugos que el pueblo cristiano, hermano, esto no es para el mundo. El mundo está atado, cautivo y todo lo demás, arrastrando cadenas tras cadenas. Estoy hablando de la gente, del pueblo de Dios, los hijos de Dios. Hay hijos de Dios, lamentablemente, que están atados a una vida de pecado. Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, que todo aquel que hace pecado. Hermanos, nosotros sí pecamos de pensamiento, de palabra, pero el Espíritu Santo que tenemos adentro nos redarguye y nos damos cuenta, incluso nos impide pecar. Estamos hablando acá de ese yugo de aquellas personas que no pueden dejar de pecar. Por decir, una chismosa, un chismoso, no puede, ese es un pecado, no puede dejar de pecar. Un mentiroso, no puede, está atado, no puede dejar de pecar. Uno que teniendo su esposa, está mirando a mujeres ajenas y en su corazón las desea. Y otros hasta llegan a adulterar, otros hasta llegan a fornicar. O de repente de hombres que maltratan psicológicamente, o a mujeres también, maltratan psicológicamente a los hijos, a los cónyuges, a los padres. Esos que se mantienen en pecado y a veces salen delante de la gente y son supuestamente lindos, buenos hermanos. Dios en realidad perdone a aquellas personas que no pueden salir de su pecado. Si hay alguien que pueda estar en ese pecado y no salga, que vaya, que busque a su pastor, que busque a su líder, que busque a la persona de confianza, una persona madura en la fe, para que le ayude a liberarse de esa continuidad de pecado. Hay otros que están atados, tienen yugo de la falta de perdón. Te hicieron algo, te traicionaron, hermano. Te metieron un puñal por la espalda y no puedes perdonar. Te estafaron, te robaron, no puedes perdonar. Hablaron mal de ti, calumniaron, no puedes perdonar. Viviste una vida de maltrato, de abuso, no puedes perdonar. Hermanos, la clave de una vida con el Señor, cerca del Señor, es en saber perdonar. El Padre nuestro lo dice: perdónanos, así como nosotros perdonamos. Así como. Si tú no perdonas, hermanito, no esperes que rápidamente el Señor te perdone. Tienes que perdonar a tu prójimo, a aquel que te hizo daño.
Tienes que quitar fuera todo rencor, todo odio, todo resentimiento, para que seas realmente libre. Otro yugo, se puede decir, es el orgullo. Hermanos, el orgullo es algo que el Señor resiste. Esa soberbia el Señor no la soporta. Y qué difícil, hermanos, es salir de ese yugo, cortar esas ataduras, cortar esas cadenas de orgullo. Hermanos, yo que trato muchas veces con muchos pastores, me ha llegado el tocar a algunos pastores que están tan llenos de orgullo porque se saben la Biblia, porque se saben el versículo. Yo, hermanos, no tengo de repente buena memoria y no me sé más que versículos claves. Pero como el pastor o la pastora saben los versículos, saben los capítulos, tienen un orgullo que sobrepasa todo entendimiento, hermano. O porque de repente tuvieron experiencias con el Señor, porque al Señor le plació darle esas experiencias. Se creen más que los otros. Yo les cuento, hermanos, un testimonio. De repente a ustedes también les pasó en algún momento. Cuando yo salgo del catolicismo y encuentro a Jesucristo, para mí Jesucristo fue una revelación así. Entrar a los caminos del Evangelio fue algo maravilloso, encontrar a Jesús. Pero yo tengo que reconocer que yo me creía más que un católico, porque yo había conocido la verdad, se me había revelado la verdad, y estos hermanos católicos, así con menosprecio, no conocen la verdad, ellos están todavía en el pecado y tanta cosa. Eso era orgullo, eso era menosprecio. He tenido que pasar muchos años para que el Señor transforme mi manera de ser en ese sentido. Y el otro día tuve un Zoom con un grupo, estamos con unos argentinos, de establecer lazos para un concilio con los judíos. Y dentro de ese grupo de Holanda había una hermanita, una misionera católica. Esta misionera ya dejó de lado las imágenes, ya dejó de lado a la Virgen María con la idolatría que le tienen, solamente quiere predicar a Cristo. Pero ella se mantiene en la Iglesia Católica. Y era tan especial su compartir. Y al reconocer yo que era católica, en un momento que intervine, le dije, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque yo hice esto cuando entré al Evangelio. Menosprecié a los católicos. Y ella, a su vez, lógicamente otorgó el perdón. Y ella a su vez, otorga el perdón en nombre de la Iglesia Católica. Y ella a su vez me pidió perdón. ¿Y por qué me pide perdón? Me pide perdón porque no encontré en la Iglesia Católica lo que debía encontrar a Jesús. Perdón, me decía, hermana, porque la Iglesia Católica no te pudo brindar lo que realmente tú necesitabas cuando buscaste a Jesús. Y yo quiero darle gracias a la Iglesia Evangélica que te abrió los brazos. Gracias a la Iglesia Evangélica que pudo mostrarte al Jesús que tú y yo conocemos ahora. Hermanos, qué unidad,
¡Qué unidad en el amor en Cristo! Recuerden ustedes, hermanos, no menosprecien a uno o a otro de cualquier congregación. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene por su novia. Y su novia no tiene un título en la frente que dice solo los evangélicos o solo los católicos. Hermanos, busquemos la unidad del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Fue algo tremendo en el espíritu lo que me sucedió con esa misionera de Holanda. Terminamos llorando. Increíble, hermanos. Y les cuento esto porque si hay alguna atadura en alguno de ustedes contra el pueblo católico, oren por ellos. Oren para que se caigan. Velos. Y aquellos que están comprometidos, católicos comprometidos, que el Señor les siga dando de su luz, para que sean luz en medio de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra el católico, contra el mormón, contra el adventista o contra... Nuestra lucha es contra el enemigo. Y el ejército de Dios está centrado en Jesucristo contra el enemigo, contra esas maquinaciones, no contra el prójimo. Creo que me salí un poco del tema, hermanos, pero bueno, quiero seguir nombrando algunas ataduras, como el ocultismo. De eso hay mucho que hablar, no es el caso. Idolatrías, ambiciones desmedidas. Y así podríamos hablar de muchas ataduras, yugos, cadenas. Pero lo importante es saber cómo cortarlas. Ahí está lo importante, porque si algo tienen en común todos ellos es que oprimen y atormentan. Entonces, hermanos, para romper esas cadenas también voy a ser muy puntual en 3 puntos, ¿no? Valga la redundancia. Lo primero es mantener la comunión con papá. Si no tienes comunión, no tienes intimidad con papá, vas a seguir arrastrando cadenas. Él es el único que rompe esas cadenas, para que las cadenas realmente sean cadenas rotas. El único medio, el único camino es rendirte. Y rendirte en los brazos del Padre. Rendirte a su soberanía, rendirte a su amor, rendirte a su misericordia. En ese tiempo de intimidad debemos estar sujetos al Espíritu Santo. Y debemos desarrollar la fe. Hermanos, en este año de pandemia, debemos suponer que todos hemos desarrollado fe. Debemos suponer de que todos hemos avanzado en el encuentro personal con nuestro Señor, en esos tiempos de intimidad, en esa búsqueda. Hermanos, y es lo que papá ha querido. Ha querido reunir a sus hijos, ha querido que experimentemos cosas nuevas. Wow, si les contara todo lo que ha sucedido en este año en mi vida. Y aún sigo con mis cosas, no crean. No creo que sea yo una que ya tenga aureola sobre la cabeza. No, tengo por ahí mis cosillas. Pero si de algo estoy segura es que papá se ha manifestado de una manera sobrenatural en mi vida, en la vida de mi esposo, con quien comparto, ¿no? Será motivo para que me invite el pastor Mario otra vez para compartir. Bueno, entonces la comunión con el Padre es importante. Jesucristo hemos hablado de la libertad que nos había dado Jesucristo, ¿no? Y en Gálatas quiero dejarle este versículo, Gálatas 5:1, dice así: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad
y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El Señor nos quiere desatados, desencadenados, desyugados, no sé si se dice así, desyugados. Pero esa es la idea, hermanos. Primero, la comunión con el Padre. Segundo, también debemos reconocer, como les dije anteriormente, nuestras cadenas, nuestras ataduras, esos yugos que aún mantenemos y tomar una decisión, una gran decisión de romperlas. Si tú no decides y bueno, no quieres o crees que es imposible, no hay nada que se pueda hacer. Tú tienes que decidir, tú tienes que tomar una acción. Si es como que tú ves, estás en un desierto y ves que adelante hay un río, hay un lago y tú estás sediento, ¿no? Entonces tú te vas a quedar mirando el lago a pesar de que tienes sed. No, tú tienes que tomar la decisión de caminar, correr hacia ese río. Igual acá. Si tú reconoces que hay ataduras aún en tu vida, hay cadenas pesadas que sigues cargando, pues tienes que salir y correr hacia papá, pero eres tú el que toma la decisión. Dice que nosotros buscamos y hallamos. Entonces, hermanos, recuerden ustedes la mujer de flujo. La mujer de flujo, ella había gastado su dinero, muchos años, para ser sanada. Sin embargo, ya lo único que quedó fue acudir a Jesús, el que decían que sanaba. Ella no lo conocía, pero sí había oído de que era el que sanaba por doquier. Y ahí, entre las piernas, porque si la hubieran visto, la hubieran rechazado por inmunda. Ustedes saben que mujer en flujo era inmunda en esos tiempos. Entonces entre las piernas se metió y solamente alcanzó a tocar el manto de Jesús y fue sana. Ella tomó la decisión de acudir, de ir. Y es así como tú tienes que, al reconocer tu cadena, tu yugo, tú tienes que salir y decir, necesito ser sano. Bartimeo, que era ciego, salió del camino, dice, y como no podía ver y no podía avanzar hacia donde estaba, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el clamor que debe haber en ti si es que todavía reconoces que tienes ataduras. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Clamor, decisión de querer salir. Si no, hermanos, no pasa nada. Dice un versículo acá, Isaías 10:27. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tu carga será quitada. Es la promesa. Tu carga, tu cadena, tu yugo será quitado. Palabra de Dios, no mía. Finalmente, el tercer punto que quería ver de cómo cortar las cadenas es, hermanos, en algunos casos no se trata simplemente de una consejería. Ay, reconozco esto. Necesito una consejería con el pastor. Yo quiero que tú aprendas y de repente, no sé, hermanos, quisiera que me entendieran, no quiero que me malinterpreten, pero hay circunstancias en que la consejería no basta. Y vuestro pastor sabe que se necesita a veces liberación. Yo sé que en muchas iglesias no hay estos ministerios de liberación. Y más aún, algunos no creen porque se inculcó de que
Bueno, Cristo vino y nos salvó. Sí, efectivamente vino y nos salvó, pero nosotros llegamos con corazones rotos, con almas contaminadas, intoxicados. Y en el proceso teníamos que ser sanados, restaurados. La restauración es básica. Y en algunos casos muy fuertes que han estado metidos con brujos, con ocultismo, pecados fuertes, bestiales, bestialidad, tienen que ser liberados. De repente sí, las consejerías son útiles para decisiones, toma de decisiones o de otra naturaleza en donde necesitemos la palabra del pastor que nos guíe, ¿no? Pero cuando se trata de liberación, el pastor ya toma otro manto, ¿no? Es otro manto, el manto de liberación. Porque la liberación se tiene que impartir. Entonces, hermanos, yo quiero para terminar ya, hacer una oración. Una oración que quiero que la hagan conmigo. Allí donde están. Allí donde están, quiero orar. Porque si reconocen que hay alguna atadura, alguna cadena que aún tienen, algún yugo que los está oprimiendo, es el tiempo de que las cadenas sean rotas. Cadenas rotas, hermanos. Bueno, vamos a terminar orando. Oren conmigo, por favor. Padre amado, venimos delante de ti a renunciar a toda oscuridad, a todo secreto, a toda esclavitud en las regiones de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo y de mi espíritu. Renunciamos a todo pacto y acuerdo que hicimos en el pasado. Yo echo fuera todo pensamiento altivo e imaginación vana que el enemigo haya usado para construir fortalezas en mí. Tomo cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora mismo, Señor, declaro con mi boca que Jesucristo es el dueño de mi vida. Es el Señor de mis emociones, es el Señor de mis pensamientos, de mis decisiones, es el Señor de mis acciones. Renuncio a toda cadena, atadura, cuerda, lazo que esté operando en mi vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, son desarraigadas, dejan de operar, son revocadas y regresan al mismo infierno de donde salieron. Por el poder del nombre de Jesús recibo vida, recibo paz, recibo esperanza, recibo fe. Me levanto ahora mismo con una nueva identidad y con una nueva marca de victoria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las cadenas rotas, por las cadenas que tú rompes en estos momentos. Gracias, Dios. Gracias, papá, porque hoy reconozco que sin ti nada soy y creo en ti y confío en ti, Señor. Gracias, papá. Quiero sentir tu abrazo. Quiero sentir tu amor cada día de mi vida. Cada instante, cada momento, caminar contigo. Tú eres mi fuerza en mis momentos de debilidad. En ti todo lo podemos. En ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado así. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios en esta noche los acompañe, que ángeles vengan y sigan ministrando sus vidas, que ángeles
acampen alrededor de ustedes. Un saludo fuerte a toda la familia pastoral, al pastor Mario y a su esposa Jessica. Esperamos vernos muy pronto, pastores, y que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Me despido con una canción como siempre. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Oh, un ejército se levanta. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, un ejército se levanta. Somos nosotros, un ejército de los hijos de Dios. Un ejército se levanta. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Es en tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación, nombre ante el cual toda rodilla se dobla, nombre que hoy confesamos, porque tú eres el Señor y no hay otro Dios. Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros, Jesús, hoy nos levantamos como un ejército, como el ejército de Dios, de los redimidos, de los victoriosos, porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy. Iglesia, y si tú crees esto, yo te invito a que marches, porque Satanás está bajo tus pies, que marches porque te ha sido dada autoridad por lo que hizo Jesús en la cruz, que marches declarando que las cadenas hoy son rotas en el nombre de Cristo Jesús.
cadenas. Oigo caer cadenas. En nuestras familias, en nuestra nación. Oigo caer cadenas. Oh, somos libres. Oigo caer cadenas. Es porque Jesús ganó la victoria, la batalla. Oh, Señor, oigo caer cadenas. Oigo caer Lo declaro. Hay poder, hay poder. El nombre de Cristo. Hay poder, el nombre de Cristo. Hay poder, el nombre, es el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas son para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en hay poder en el nombre del que venció para cadenas romper.